Consejo Municipal de con temas puntuales que tienen relación con alcances de pronunciamiento, Contraloría frente a compra de terreno, participación de funcionarios y eventuales responsabilidades y situación actual del proyecto habitacional, para lo cual le vamos a dar la palabra a la directora del área de control, como también a la oficina de vivienda para que haga las presentaciones sobre estos temas. Tomen asiento, por favor. Secretario, usted tiene la palabra para hacer la presentación. Sí. Bien, señores concejales, tengan buenos días, digamos. Tal cual lo manifiesta el alcalde, vamos a dar la sesión extraordinaria número 20 del día martes 6 de diciembre. El primer punto son alcance del pronunciamiento de la Contraloría frente a la compra del terreno, para lo cual nuestra directora de control, la profesional Daisy Ramos, va a hacer una presentación. Daisy. Hola, buenos días, alcalde, secretario, señores concejales, colegas. Bueno, como el primer punto de tabla menciona alcances, en ese sentido voy a mencionar a grandes rasgos los aspectos principales de este pronunciamiento. Cabe mencionar que este le fue remitido, ¿sí? Sí, le fue entregado por correo electrónico. Entiendo que el día 1 de diciembre se los remití a todos, a lo menos a los correos institucionales que yo tengo de ustedes. Entonces, de esa perspectiva, entiendo igual que, imagino, la realidad, por eso voy a hacer como breves puntos de referencia. En principio, el número de pronunciamiento es el E280-684 de 2022, de fecha 23 de noviembre del año 2022. Al respecto, la Contraloría se pronuncia en relación a ciertos puntos de denuncia que se mencionan. En particular, son 4 puntos. A grandes rasgos se señala que el primero, que con fecha 21 de octubre, el alcalde de la aludida comuna, don Dino Lotito Flores, participó en un video apoyando la campaña de política de la entonces candidata a diputada, señora Carmen Ibáñez Soto, el cual fue grabado en el antejardín del municipio con el edificio municipal de fondo. Ese fue el primer punto denunciado. El segundo, que el 23 de noviembre del año 2021, el referido alcalde citó al Consejo Municipal a una sesión extraordinaria para someter a votación la compra de un terreno de 18.000 metros cuadrados por la suma de 2.300 millones de pesos para la construcción de viviendas sociales, oportunidad en la que ese cuerpo colegiado aprobó la propuesta con 6 votos a favor y 1 en contra. Sin embargo, en dicha ocasión, la concejal María Rodríguez Larraín habría manifestado sentirse presionada a votar en favor de la mencionada compra y que el edil Germán Mayo de Goyeneche le habría rechazado por considerar que el terreno no cumpliría con las características para los fines previstos. En este contexto, se acusa que 2 días después de la referida sesión extraordinaria se proporcionó a ese cuerpo colegiado la información relativa a las tasaciones del referido terreno, advirtiéndose que éste estaría sobrevalorado y que días antes de la misma el municipio habría comprado al mismo dueño, don Humberto Jiménez Catalán, otro inmueble también por la vía de trato directo como único oferente por un monto de 980 millones de pesos. 3, que hace más de 5 años el municipio adquirió terrenos a los sectores rurales de Santa Blanca y Bucalemu con el fin de construir sedes sociales, lo que no se ha realizado. Punto 4, que de acuerdo a la información disponible en el banner de transparencia activa de ese municipio, su asesor jurídico, don Alexis González Acuña, en septiembre de 2021 percibió remuneraciones en la municipalidad de Santo Domingo y de Altao. Entonces, luego se hace un breve análisis de los descargos que la municipalidad en su minuto realizó en atención a que luego de esta denuncia se le solicitan los antecedentes a la municipalidad. Al respecto, ¿qué se responde por parte del municipio? Se señala que a través del informe 387, elaborado por el referido asesor jurídico, se consigna en síntesis que la participación de la aludida autoridad comunal apoyando la candidatura a diputada de la señora Carmen Ibáñez Soto se realizó fuera de horario laboral, sin utilizar su autoridad, cargo o bienes del municipio para fines ajenos a sus funciones, indicando que el video que se trata se grabó en la vía pública, en la calle, apartado de cualquier intervencionismo electoral por parte de ese video. Luego, lo que hizo relación con la compra del terreno, menciona que se realizó mediante trato directo en atención que era el único inmueble disponible para la venta que reunía las características de ubicación y accesibilidad
necesarias para la construcción de un conjunto de viviendas del que consta el decreto alcaldicio 1466 del 1 de diciembre de 2021, donde se autoriza se menciona que el administrador municipal se entregó al Consejo con toda la información necesaria para adoptar su acuerdo en forma oportuna, con la debida anticipación para una adecuada toma de decisiones, antecedentes que se acompañan a la respuesta. Luego se señala que en la sesión extraordinaria del 23 de noviembre del 2021, ese cuerpo colegiado acordó por la votación de la mayoría destinar la suma de 2.300 millones de pesos para la adquisición del inmueble a la inmobiliaria Puerto Nuevo. Y la escritura de inscripción fueron aprobadas por decreto alcaldicio 383. Luego se menciona que el segundo terreno, correspondiente al lote 1 del plan, lote 11, el complejo deportivo Río Maipo, el municipio señala que al igual que el caso anterior, su adquisición se realizó por trato directo, por cuanto era el único inmueble que se disponía para que reunía las características de ubicación y accesibilidad necesarias para el desarrollo de deportes y actividades recreativas, en consideración además a que colinda con 2 inmuebles municipales, uno de los cuales es el complejo deportivo Juan Vera Velázquez, lo que permite proyectar a futuro un gran espacio deportivo y de recreación para la comuna. Se señala también que del mismo modo se entregó oportunamente al Consejo Municipal toda la información necesaria para su adecuada toma de decisiones y que en la sesión extraordinaria del 18 de agosto del 2021 ese cuerpo colegiado acordó por votación unánime destinar un monto de 1.000 millones para la compra del denominado complejo deportivo Río Maipo. Así entonces, el citado inmueble fue adquirido por el municipio mediante la compra realizada a la inmobiliaria Puerto Nuevo, y cuya escritura de inscripción se aprobó por el decreto alcaldicio 1153 del 7 de octubre del 2020. Y se agrega también que el municipio, para la ejecución del plan del espacio deportivo y recreación para la comuna, se está tramitando el proyecto Conservación Complejo Recreacional Municipal y Piscina Temperada, que tiene a través del gobierno regional, y se menciona el código del referido proyecto. Por otra parte, se agrega que en lo que dice relación con las sedes sociales del sector de Santa Blanca, también hay solicitado recursos al gobierno regional a través de los fondos regionales para la construcción de la referida sede, y el que fue evaluado favorablemente. Finalmente, en lo que atañe a los honorarios pagados por la Municipalidad del Tabo al asesor jurídico de la Municipalidad de Santo Domingo, esta última indica que aquellos corresponden a servicios profesionales prestados a la primera, los cuales dicen relación con la tramitación, elaboración y desarrollo de informes según las necesidades de la Dirección de Seguridad Pública de esa entidad, actividad que según indica son desarrolladas fuera de su jornada laboral y de forma particular. Entonces, en la primera parte, los puntos denunciados; en la segunda, los descargos por parte de la municipalidad, a los cuales se han juntado los respectivos antecedentes. Luego viene propiamente tal el análisis detallado de cada uno de los puntos que hace al respecto a la Contraloría. Y lo que dice relación primero con la participación del alcalde en la campaña electoral, hace un análisis y cita normativa general, principalmente de normas de probidad, en orden a la prohibición de utilizar cualquier recurso o tiempo público para ejecutar alguna cosa en un beneficio particular. Sin embargo, luego menciona que de los antecedentes se verificó que el 17 de noviembre de 2021 fueron publicados videos en la cuenta de Instagram de la referida candidata, doña Carmen Ibáñez, @Carmen Iván Soto, en la que aparece el alcalde de Santo Domingo apoyando la candidatura. Sin embargo, señala la Contraloría, no fue posible constatar que los citados registros audiovisuales hayan sido realizados por funcionarios municipales o con cargo al presupuesto municipal en horario laboral, ni que se haya hecho mal uso de las instalaciones de esa entidad, como sostienen los recurrentes, apreciándose que dichas imágenes fueron grabadas fuera de las dependencias municipales en la vía pública. Eso fue la conclusión del análisis que hizo la Contraloría. Luego, el punto 2 lo disgrega, dado que se refiere a varios puntos dentro del mismo, sobre la adquisición de los terrenos, haciéndose mención al complejo y también a las sedes sociales, sobre la compra del terreno del proyecto inmobiliario mediante trato directo.
hace mención también a normativa general y menciona que esta entidad fiscalizadora en el dictamen 33465 del 2000, la compra de bienes raíces que realicen los municipios no quedan exentas del artículo 9 de la ley 18.575, esto es que en principio la regla general debería ser la licitación pública o en su caso licitación privada. Previo y resolución fundada y al trato directo cuando la naturaleza de la negociación lo requiera. O sea, en términos generales vuelve a mencionar que igual es factible un trato directo. Luego menciona que todo este proceso tiene por finalidad evidentemente resguardar la probidad administrativa y alude a determinados dictámenes. Luego, en este sentido, señala, conviene aclarar que acorde con el referido artículo 9, el trato directo constituye una excepción al sistema de propuesta y procede su aplicación solo en aquellos casos en que así lo dicta la propia naturaleza de la operación de que se trata de realizar, motivo por el cual su utilización debe necesariamente constar en una resolución formal, siendo indiferente que ésta sea un documento dictado en forma previa a la contratación o que dicha justificación se consigne en el mismo acto administrativo que aprueba el contrato. Y cita también jurisprudencia. Luego agrega que, entre otros dictámenes, se requiere una comprobación efectiva y documentada de las razones que motivan la procedencia del trato directo. Es decir, la regla general primero, licitación pública, también por resolución fundada una contratación por licitación privada, pero también procede el trato directo, pero las razones deben también ser comprobadas y documentadas, sin perjuicio de mencionarse también en el acto administrativo que así finalmente determina esa resolución. Y la conclusión en este punto es, o más bien el análisis, señala, en este contexto de la especie aparece que la modalidad de trato directo por la compra del predio denominado lote 4A2 se justificó argumentando que dicho terreno era el único que reunía las características necesarias para el desarrollo del proyecto habitacional. Sin embargo, el municipio no aporta antecedentes concretos que permitan comprobar efectiva y documentadamente dicho supuesto, toda vez que no aportó evidencia de algún estudio de alternativas de otros predios de la comuna que avale tal conclusión. Entonces, de alguna manera, lo que menciona la Contraloría está relacionado con la jurisprudencia previa ya mencionada, en orden a que no basta citarlo, también se requiere su comprobación efectiva y esta debe estar inserta dentro del acto administrativo. En el análisis se entiende que el acto administrativo por el cual nosotros aprobamos esa compra adolecería de esta como falta de acreditación efectiva según lo que menciona la Contraloría, que luego en las conclusiones menciona algún tipo de consecuencia. Luego, falta de entrega de tasaciones al Consejo Municipal. Como cuestión previa, cabe señalar que entre las atribuciones esenciales de la municipalidad se encuentra la de adquirir bienes inmuebles, la cual le corresponde ejercer al alcalde con acuerdo del Consejo y para cuyo en tal sentido, luego la jurisprudencia señala que el alcalde debe proporcionarle a este órgano colegiado toda la información necesaria para adoptar su acuerdo en forma oportuna, es decir, con la debida anticipación para una adecuada e informada toma de decisiones y además los concejales pueden y deben discernir libremente al tomar su decisión de dar o no su aprobación en las materias que, en conformidad a la ley, se sometan a su votación. En este mismo orden de ideas, tratándose de adquisiciones de inmuebles por un organismo de administración y en el sentido que esta modalidad constituye un mecanismo de excepción, el dictamen que se cita ahí ha manifestado que a objeto de determinar el precio que se pagará, resulta necesario disponer de antecedentes que permitan a la autoridad sustentar el justo valor comercial de los bienes raíces, para lo cual deberán requerirse comerciales externas practicadas por profesionales especializados en la materia o por entidades financieras. Precisado lo anterior, ha proporcionado al municipio que para la compra del predio denominado lote 4A2, para la construcción de viviendas, la entidad solicitó 4 tasaciones, 3 de ellas realizadas por arquitectos tasadores por los valores de 2.100.000, 2.200.000, 300.000 y una por el Banco PCI, la cual valorizó el mencionado en 948.027 pesos, millones. Sin embargo, de la lectura del acta de la sesión extraordinaria del Consejo, no consta que tales documentos hayan sido entregados oportunamente a ese cuerpo colegiado a fin de sustentar el valor comercial del aludido bien raíz. O sea, según la Contraloría, en la lectura que ellos hacen del acta, esos antecedentes no constan en la misma referida sesión extraordinaria.
Luego, señala que sin perjuicio del anterior, en la citada acta, consta que 6 de los 7 concejales de esa comuna aprobaron la propuesta del alcalde a adquirir el mencionado terreno por trato directo por los 2.300 millones de pesos, sin que se haya acompañado antecedentes que acrediten que esa autoridad edilicia haya ejercido presiones al Consejo para lograr ese acuerdo, como sostiene el recurrente. Luego, agrega que ellos tomaron contacto con estos tasadores, quienes reconocieron y validaron las tasaciones proporcionadas por el municipio, mientras que, salvo el caso de doña Silvia Dualde, dicha tasadora, luego de ser contactada y no poder ser entrevistada por motivos personales, no accedió a entregar la información, señalando que no contaba con la autorización del cliente a quien le pertenecía dicho informe. Por lo que, a su entender, el uso de esa información era el que él estimara conveniente. Luego, en cuanto al eventual sobreprecio pagado por el terreno para proyectos de vivienda, de acuerdo con lo consignado en el decreto alcaldicio 1466 de 2021, el trato directo para la adquisición del predio, lote 4A2, fue fijado por 2.300 millones de pesos, para cuyo caso se tuvieron a la vista las 3 primeras tasaciones descritas, elaboradas por los referidos arquitectos, pero no se consideró la del Banco BCI, que lo valoró en una suma sustancialmente menor. No obstante, dice la Contraloría, sobre esta materia conviene aclarar que, si bien conforme al criterio vertido en la jurisdicción, tienen un carácter meramente referencial, de establecer el justo precio de un determinado monto. No se advierten razones por las cuales la Municipalidad de Santo Domingo no consideró la tasación del Banco BCI, en circunstancias que era la menor, optando finalmente por acordar el valor más alto de las otras 3 tasaciones presentes. Entonces, aquí lo que cuestiona la Contraloría es que la Municipalidad no consideró la del Banco BCI y no se reflejaron cuáles fueron las razones que la Municipalidad tuvo para no considerar esa tasación de menor valor. En este sentido, cabe ser presente que, aunque en la especie al municipio no le asistía la obligación de considerar la tasación de menor valor para acordar el precio del terreno en análisis, estaba obligado a fundamentar su decisión en conformidad a lo previsto en el artículo 41 de la ley 19.800. Es decir, la municipalidad podía tomar cualquiera de las tasaciones, de las 4, pero cualquiera que hubiera tomado tenía que fundamentar, y esa fundamentación debería constar en el decreto alcaldicio que aprobó la compra, y lo que de alguna manera se cuestiona, porque el decreto alcaldicio no menciona las razones por qué la municipalidad desestimó esa tasación de menor valor. Pero en términos generales, reitero que no está obligada a tomar alguna tasación en particular, ni tampoco la de menor valor. Luego, sobre compra de terreno para proyectos deportivos mediante trato directo. De los antecedentes tenidos a la vista, aparece que esa entidad edilicia, a través de su decreto 946 del 23 de agosto, ha autorizado la compra por la vía de trato directo del inmueble denominado lote 1, que está ubicado en el predio, parte del Fondo de la Boca, por 980 millones de pesos. Según el acto administrativo, dicha modalidad de compra se justifica en que el referido inmueble, además de ser el único disponible a la venta, que reunía las características de ubicación y accesibilidad necesarias para el desarrollo de un espacio destinado al deporte y actividades recreativas, colinda con 2 inmuebles municipales, uno de los cuales estaba emplazado en el complejo Juan Vera Velázquez, lo que permitía proyectar al futuro un gran espacio deportivo y recreación de la comuna. De este modo, se advierte que las ventajas que la ubicación del predio en comento ofrecía para las pretensiones del municipio, la voluntad de compra y a juicio de control justificaron la modalidad adoptada. Es decir, en este caso, respecto de esta compra, lo que citó la municipalidad y los antecedentes que le remitió para la Contraloría fueron suficientes y entendieron que en efecto sí tenía la calidad de inmueble único para lo que la municipalidad tenía a la vista. Luego, reafirmado lo anterior, consta que a través del oficio 504, el alcalde de la Municipalidad de Santo Domingo remitió a la jefa de División de Planificación y Desarrollo del GORE el proyecto Conservación Complejo Recreacional Municipal y Piscina Temperada de Santo Domingo, que postuló a financiamiento de dicha repartición. Luego, sobre eventual incumplimiento en la construcción de sedes sociales. En lo que dice relación a este punto, que la municipalidad no habría dado cumplimiento a la construcción de sedes sociales en terrenos que fueron adquiridos hace más de 5 años en la localidad de Santa Blanca y Bucalema, se verificó que esta entidad edilicia presentó al gobierno regional de Valparaíso el proyecto Fondo Regional de la Iniciativa FRIL,
construcción de sede social Santa Blanca. Antecedentes que se encuentran en ejecución, y ahí se señalan todos los datos del proyecto. Y luego la misma municipalidad solicita al jefe de división de presupuesto de inversión regional del GORE aprobar una complementación del presupuesto del proyecto, de que se trata con un aporte propio y el correspondiente modificación de convenio de transferencia, justificándola en el alza del valor de los materiales y mano de obra producto de la pandemia y la inflación. Así entonces, según se señaló en su respuesta, el municipio se encuentra a la espera de la aprobación de la referida modificación y consecuentemente variación del apuntado convenio para iniciar el proceso de licitación para la construcción de la aludida sede social. Finalmente, el punto 4 es lo que dice en relación con los honorarios percibidos por el asesor jurídico de la Municipalidad de Santo Domingo por labores que desempeña en la Municipalidad del Tabo. Se menciona que el asesor jurídico don Alexis se encuentra, se menciona que en septiembre de 2021, además de percibir remuneraciones en Santo Domingo, honorarios en la Municipalidad del Tabo. Ahí se alude a la normativa del artículo 56 de la ley 18.575, que reconoce que todos los funcionarios el derecho de ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio o oficio, siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las provisiones o limitaciones establecidas en la ley, actividades que deben desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados. Enseguida señala, este texto agrega que son incompatibles la función pública de actividades particulares que se refieren a materias específicas o casos concretos que deben ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público al que pertenezcan. En tanto que el artículo 62, número 4, establece que contraviene especialmente el principio de probidad administrativa ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos de beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales. El dictamen ya estableció que la compatibilidad prevista en el inciso primero del artículo 56 ya citado se encuentra limitada por el amplio principio de la probidad administrativa, el cual impone a los funcionarios públicos el deber de evitar que sus prerrogativas o esferas de influencia se proyecten en su actividad particular. En cuanto a la posibilidad de que se produzca un conflicto, sea solo potencial de lo que ocurre cuando esa actividad incide o se relaciona con el campo de las labores propias de la institución a la cual pertenece el empleado. O sea, en términos generales, usted, funcionario público, puede dedicarse a cualquier actividad o oficio, pero no tiene que decir relación directa con las funciones que de alguna manera, no sé, ejecuta en este caso el asesor jurídico contratado por la misma municipalidad para hacer mención a temas jurídicos directamente. En este caso, él estaba trabajando en otro municipio y por algo que se menciona más adelante. De este modo, para determinar si se produce la incompatibilidad, habrá que evaluar si la actuación privada de que se trata se relaciona con el campo de influencia de la función pública que sirve al funcionario, a objeto de determinar específicamente si se configura un aprovechamiento individuo de tal posición en la administración. Precisado lo anterior, cabe indicar que de los registros que obran en el Sistema de Información y Control de Personas de la Administración del Estado, SIAPER, que mantiene la entidad de control y los antecedentes proporcionados por la entidad, se constató que mediante decreto alcaldicio 792 del 29 de junio del 2021, la municipalidad nombró como titular a don Alexis González Acuña en el cargo de asesor jurídico, grado 7 de la planta municipal, con una jornada de 44 horas semanales, labor que desempeña actualmente. Por otra parte, se tuvo a la vista el decreto alcaldicio 3409 del 6 de octubre del 2021 de la Municipalidad del Tabo, que regularizó y aprobó la contratación a honorario del cuestionario por el periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021. Y el respectivo contrato que consigna como funciones a desempeñar tramitación de informes según necesidades de la Dirección de Seguridad Pública, convenio en que no se establece una determinada jornada laboral. Consultado al efecto, el señor González proporcionó entre ellos el informe de desempeño de labores a honorarios realizadas en la entidad, en la Municipalidad del Tabo, en el mes que se denuncia, septiembre de 2021. Asimismo, se tuvo a la vista el reporte de asistencia de este servidor en el periodo de Santo Domingo, el cual es posible advertir que asistió regularmente a desempeñar sus labores en esa entidad.
En consecuencia, menciona la Contraloría, no se observa que en esta ocasión concurra alguna circunstancia que constituya una incompatibilidad entre las labores que el aludido funcionario habría realizado en ambos municipios, toda vez que, como puede advertirse, estas no tienen una injerencia entre sí. Por otra parte, en esta oportunidad no se aportaron antecedentes que den cuenta que el señor González haya utilizado tiempo de su jornada laboral en la Municipalidad de Santo Domingo o recursos de esa entidad para el desarrollo de las labores contratadas en la Municipalidad del Tabo. Estos son los análisis normativos que hace la Contraloría. Y finalmente, en el último apartado, hace directamente las conclusiones de una u otra manera, entendiendo que define de cada uno de los puntos denunciados luego de los respectivos análisis jurídicos. Respecto del primer punto que ustedes recordarán, era la mencionada posible participación del alcalde de la candidatura de la señora Ibáñez, y menciona: no fue posible constatar que los registros audiovisuales en que el alcalde de la Municipalidad de Santo Domingo aparece apoyando la candidatura a diputada de la señora Carmen Ibáñez Soto haya sido realizado por funcionarios municipales o con cargo al presupuesto municipal, en horario laboral, o que se haya hecho mal uso de las instalaciones de esa entidad, como sostienen los recurrentes, apreciándose que dichas imágenes fueron grabadas fuera de las dependencias municipales, correspondiendo desestimar en esta parte la denuncia. Luego, punto 2. La Municipalidad de Santo Domingo no acreditó el fundamento esgrimido para proceder con la compra del predio denominado lote 4A2 por la vía de trato directo, lo que no se aviene con la jurisprudencia de esta entidad fiscalizadora, reseñada en el punto 2.1 de referido juicio, debiendo evitar las medidas tendientes en sus procedimientos de contratación, en lo sucesivo se sillan plenamente a la normativa que rige esta materia. Punto 3. La Municipalidad de Santo Domingo no proporcionó oportunamente al Consejo todos los antecedentes para pronunciarse sobre la adquisición por trato directo del terreno denominado lote 4A2 para la construcción de viviendas sociales, incumpliendo lo previsto en la jurisprudencia de este organismo de control mencionado en el punto 2.2 del presente oficio, por lo que deberá adoptar las medidas pertinentes a fin de evitar situaciones como las descritas se repiten en el futuro. 4. No se advierten las razones técnicas por las cuales la Municipalidad de Santo Domingo desestimó la tasación presentada por el Banco BCI por la adquisición del predio denominado lote 4A2, que era la más baja entre las que solicitó, ni los fundamentos para acordar como precio a pagar por dicho terreno el mayor valor estimado en las tasaciones presentadas al efecto. Consecuentemente, con lo expuesto, esta Contraloría Regional instruirá un procedimiento disciplinario a fin de investigar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran afectar a los funcionarios involucrados en los hechos que se hayan hecho mención en las conclusiones 2, 3 y 4. En definitiva, si tomamos la denuncia, luego las conclusiones de la Contraloría y los análisis jurídicos, básicamente lo que se cuestiona era, por una parte, que en el decreto no estaban vertidos los antecedentes que acreditaran, en definitiva, que era el único terreno que se tenía a la vista para el proyecto inmobiliario que se pretendía. Como punto 2 del análisis del acta de la sesión extraordinaria, la Contraloría estimó que no constaba que se hubieran entregado todos los antecedentes en forma oportuna a los concejales, y como punto 3, el hecho que la municipalidad, en el decreto alcaldicio que genera la compra, no haya mencionado por qué finalmente optó por la tasación de los 2.300 millones y por qué desestimó la tasación más baja. Eso es lo que en definitiva cuestiona y determina que ellos como Contraloría van a hacer una investigación y van a definir si existen o no respecto de estos puntos alguna responsabilidad de aquellos funcionarios que participamos en los actos. Luego, finalmente, los puntos 5, 6 y 7 mencionan. 5. Se desestima la denuncia sobre eventuales irregularidades en la adquisición por trato directo del predio denominado lote 1 para la construcción de un proyecto deportivo, toda vez que su ubicación constituya un factor determinante para las pretensiones del municipio, lo que justificó dicha modalidad de compra. Punto 6. Denuncia sobre el incumplimiento en la construcción de sedes sociales, ya que, según se pudo constatar, el municipio está realizando gestiones para su concreción. Finalmente, se desestima la acusación sobre una eventual irregularidad cometida por el asesor jurídico de la Municipalidad de Santo Domingo al estar prestando servicios honorarios en la Municipalidad del Tabo. No se advirtió incompatibilidad en el desempeño de ambas funciones,
ni el uso indebido de tiempo, su jornada laboral o recursos municipales para tal efecto. Mire, si bien se los leí prácticamente a cabalidad, era porque cada detalle y punto era necesario tenerlo en conocimiento para el adecuado entendimiento del mismo. Si se ven, se hace cargo de la denuncia, luego un análisis jurídico detallado de cada uno de los puntos y finalmente con las conclusiones. ¿Dudas, consultas, algo que pueda aclarar o si no directamente el alcalde continúa? Gracias, Daisy. En el fondo, aquí hay, en la práctica hay cinco digamos, solicitudes de Contraloría, de las cuales 4 son desestimadas y en una hay observaciones que son las que usted menciona. Claro. Okay. Concejal. Le quisiera hacer dos consultas sobre la parte del terreno porque la otra está desestimada. Ya que ha pasado tanto tiempo y la Contraloría, como nosotros en reiteradas oportunidades le hemos solicitado, quisiera que nos fundamente por qué no se tomó en cuenta la tasación del B6, cosa que no fue respondida tampoco a Contraloría. ¿Y qué pasó con la permuta? Porque le refresco la memoria, tuvimos en reunión concejal Mayo, usted, con la familia González, y se nos conversamos sobre una permuta, que eso le hubiese salido 0 costo al municipio, y usted nunca nos dio explicaciones por qué no se llevó a cabo la permuta o por qué la desechó usted. Concejal, no me referir a algo que yo no llegué a ningún acuerdo y no hay ninguna formalidad y nada al respecto. Yo fui invitado a una reunión a conocer que habían interesado, o sea, había una oferta de otro terreno, sí, pero que al final está en la evaluación de lo que se presentó cuando se tomó la decisión. Pero a nosotros usted no nos conversó qué había pasado con la permuta, se lo consultamos, alcalde, y como ahora estamos en un consejo extraordinario, sería legítimo que usted nos diera a conocer, porque... No voy a referir a algo que no está formalizado dentro de lo que nosotros planteamos en el Consejo. Pero la reunión la tuvimos, alcalde, tuvimos la reunión y ¿sí? Estaba usted presente y era una buena oportunidad de que el municipio no gastara esos valores que al final llegamos a gastar. Los antecedentes que usted menciona nosotros no los tenemos. Perdón, alcalde, voy a interrumpir. No, concejal, espéreme que... Me aludió a mí en la reunión que sí efectivamente estuvimos con Mariano, padre e hijo, en la casa de Mariano hijo, a la cual usted asistió, y se le plantearon las alternativas del terreno. Aquí se usa el trato directo porque no había otra oferta. Había otra oferta, porque incluso se materializó con un documento formal que ustedes incluyeron en la toma de decisiones de por qué se desestimó eso, porque era un valor más alto. Sin embargo, ese valor, ayudándolo en la memoria, era 0 para el municipio, en términos que se permitía negociar una permuta de terrenos. Situación, no sé qué está pasando, no tengo idea si se está grabando o no, pero ya estoy, la verdad que pierde sentido. Usted mismo estuvo en conocimiento de eso. Y no concejal, está equivocado, concejal. No estoy equivocado, alcalde, porque lo que está diciendo Fernando Cornejo lo podemos ratificar con los señores González también. Está equivocado, concejal. No digo que estoy equivocado. Concejal, déjeme terminar. Fue una conversación que se llevó a cabo. Concejal, déjeme terminar. Usted participó. Bueno, entonces no le respondo porque no me quiere dejar contestar, concejal. Conteste, por favor. No, porque usted no me deja contestar. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más pide la palabra? ¿Nadie más? Proseguimos entonces con la presentación de la oficina de vivienda. Yo tengo preguntas. Perdón, concejal, si usted va a hacer consulta, sí, voy a hacer por favor, hágalo en el tono adecuado. Le estoy haciendo el tono es que adecuado. No me deja. Que a usted no le. No me deja terminar, concejal. Estamos personas civilizadas y usted. Exactamente. Entonces, ¿por qué no me deja terminar? No me está dando la oportunidad de preguntar. Yo le mencioné antes que tiene que esperar su turno, ¿ya? Y obviamente. Estoy solicitando hacer una consulta de eso. Porque yo tenía el turno. Pero es que si no se respeta entre ustedes el tema de los turnos que tienen. Yo estoy esperando la respuesta suya, pues si no es que yo no puedo interferir entre los dos sobre para crear la consulta que le hice. Pero si le respondí respecto a lo mismo que el concejal intervino, que yo asistí a una reunión donde se habló de la oferta de un terreno que está incluido dentro de los antecedentes que se presentaron en la evaluación. Y lo que mencionan ustedes de una alternativa aparte, el municipio está en desconocimiento de eso.
Pero usted como alcalde está en conocimiento, si usted está en reunión Perdón, con nosotros, pero- alcalde. Concejal, que alguien le mencione algo en una reunión no significa que sea algo formal que esté, No formal, que esté pero- ofertado pero- a la municipalidad. pero lo que es yo que no le- me refiero a algo que no existe. Yo lo que le consulto, ¿por qué no dio ni siquiera a conocer a nosotros que por qué se había desechado esa opción? Perdón, es que no existió ninguna opción. Era opción, alcalde. Bueno, Era opción. es su Era opinión. opción que usted lo quiera Es su negar, es opinión. otra cosa. Es su opinión. ¿Por dónde está formalizada esa opción? Es formalizada en su persona, que No. usted es el jefe edilicio, alcalde. Por eso, ¿pero dónde está formalizada esa opción a la municipalidad? No está formalizada esa opción. Bueno, Por lo tanto, no existe. usted la sabe, usted sabe si estaba en la reunión o no. Usted lo puede decir más que nadie. A lo mejor estábamos con un fantasma, pero yo lo vi a usted. Y la otra tampoco me lo respondió, alcalde, por qué no se tomó en cuenta la tasación que era más baja del BCI, siendo que el BCI, el banco que no atiende por años acá al municipio, no se tomó en cuenta para nada. Incluso se entregó más tarde que las otras, después que ya habíamos cancelado, que habíamos llegado a la votación ya. Bueno, esos antecedentes se van a proporcionar cuando se haga la investigación de la Contraloría, concejal. Esperaremos. Muchas gracias. Concejal. Daisy, según este minuto, que no se condice a lo mejor con la interpretación que se da. Había una segunda oferta, por lo tanto no era el único terreno. Vale decir, el trato directo quedaría impugnado. No necesariamente, porque aquí, de alguna manera, lo que dice la Contraloría es que en el acto administrativo no se mencionó, de alguna manera, pues más bien, no se mencionó por una parte y no se logró acreditar suficientemente de por qué la municipalidad finalmente definió comprar ese terreno. Yo recuerdo haber estado en esa sesión extraordinaria y en una presentación en la cual se hablaba de otra oferta formal. Entonces, lo que yo entiendo que en el acto de alguna manera agregó una que otra considerando y mencionar, no sé, la municipalidad tenía este par de terrenos y ir desglosando por qué no se adquirió uno y por qué no se adquirió otro, y entiendo que eso, como detalle técnico, de alguna manera, porque se desestimó el pedido de Mariano, lo hizo la Secretaría Comunal de Planificación. Entonces, de alguna manera, lo que la Contraloría nos dice, no nos objeta el trato directo, sino que nos dice, oiga, me faltaron un poco de más antecedentes, y esos antecedentes tenían que haber constado en el decreto alcaldicio. No nos dice está malo o no corresponde su trato directo, porque de haberlo estimado de esa manera, ahí hubiera concluido, o sea, no procede que la municipalidad hubiera procedido con trato directo, retrotraiga ese acto, algo así, a lo menos lo que yo he visto en otros dictámenes, cuando de una u otra manera deja sin efecto los actos administrativos que estima que no corresponden derecho. Lo único que nos dice, faltaron antecedentes, en el futuro tienen que seguirse a la jurisprudencia y nosotros vamos a investigar si hay posible responsabilidad administrativa. Pero en ningún caso desestima. De acuerdo, pero eso puede contratación suceder. Puede suceder en el sumar. O sea, lo que pasa es que aquí básicamente lo que pretende es, si dentro de los puntos que ellos analizan, cuál fue una eventual responsabilidad, no sé, en lo que dice relación con no haber entregado a los concejales, porque no constaba en la sesión extraordinaria, pero tal vez por algún otro efecto medio de prueba, se puede acreditar por los funcionarios que en efecto sí entregaron los antecedentes. O bien, en su minuto, nada obsta que la municipalidad pueda, a través de un acto administrativo complementario, señalar todos los antecedentes que la Contraloría entendió que no estaban y acreditarlos suficientemente, o a lo menos entender que se acreditan de manera suficiente, sin perjuicio después del análisis que al respecto pudiera hacer la Contraloría y si en su juicio se... Entiendo lo que me dice Daisy y le agradezco su interpretación, pero yo le pregunto otra cosa. ¿Qué pasa si no se logra acreditar efectivamente lo que está indicando la Contraloría? ¿Qué perjuicio podría tener la municipalidad? La municipalidad ninguno, con lo que se ve, porque respecto de los únicos que se dan es contra la posible eventual responsabilidad funcional. Pido disculpas. Porque si se hubiera, no sé, estimado que no procedía el acto, inmediatamente se detiene y se solicita que se revoque o se deje sin efecto. O sea, así procede la Contraloría cuando considera que algo no se ajusta a derecho. O sea, se podría hacer el negocio del terreno. No, hasta este minuto no, porque esta es la oportunidad que la Contraloría tiene. O sea, en este minuto, si hubiera estado malo, la Contraloría nos dice inmediatamente que dejemos sin efecto. Yo entiendo otra cosa. Aquí justamente da a entender que hay
potenciales conflictos y que se va a instruir un sumario. No es definitivo lo que se Lo que indica. pasa es que la Contraloría tiene una línea de interpretación conforme a la cual deberían ajustarse los actos administrativos. Contraloría, a mi modo de ver y de interpretar, no considera que hubiéramos faltado a la normativa misma porque utilizamos un trato directo, se llama acuerdo de consejo, hubo tasación. De alguna manera continuamos el proceso, solo omitimos alguna parte de los procesos, pero eso no tiene la relevancia suficiente para hacer caer la compra misma, porque crean, si lo hubiera tenido, simplemente Contraloría nos ordena invalidar el acto en forma inmediata y impide que hacia el futuro continúe siguiendo el acto. Imagínense, entre que se investiga, se analiza y todo, va transcurriendo el tiempo y los actos, sobre todo de compra, se van validando a través de los años por las prescripciones de las acciones. Entonces, a lo menos, no sé, cuando han habido licitaciones públicas, en las cuales incluso existen actos adjudicatorios de todo, y se considera que no fue conforme a derecho, lo que hace la Contraloría le ordena al alcalde que deje sin efecto, que revoque o invalide, y que le informe generalmente en un plazo no más allá de 60 días. Y esto no ocurrió en el efecto. Mire, Y no podría ocurrir en el futuro. yo entiendo que no, porque si no, la oportunidad era en este mismo minuto. O sea, cuando lo más como grave que nos ha pasado, por así decirlo, no sé si usted tomó conocimiento, pero fue una capacitación que fueron los concejales a Costa Rica. ¿sí? Y se hizo una investigación un poco similar de la Contraloría. Entró a determinar si tenía responsabilidad, sino que nos dijo directamente que ordenó a los concejales que tenían que devolver y ordenó juicio de cuenta inmediato para nosotros. No hubo ni siquiera investigación adicional. Entonces así procede. Cuando hay algo ilegal, inmediatamente corta, porque después no queda. Si después eventualmente existe una responsabilidad, no sé, estoy inventando de mi persona porque tal vez no advertí que no era suficientemente los antecedentes que iban en el decreto, puede existir algún tipo de sanción si yo no logro justificarme por qué no hay jurisprudencia de la Contraloría. Como una eventual sanción para mí, yo, persona, pero no por el acto administrativo. O sea, a su entender sería a lo más Eso sería como perjudicial para funcionarios de la municipalidad. en el evento, porque si no, como le digo, el acto hubiera sido inmediatamente invalidado, ordenado invalidar. De alguna manera yo he visto que hace en otro tipo de actuación. Vamos a aprender a leer los labios. Ah, bueno. Gracias, Alex. Pero eso no tiene sentido. Señor presidente, ¿podría hacer una consulta? Al menos para la asesoría jurídica unívoco. Sin perjuicio, me gustaría consultarle si es decir, Contraloría no determinó un juicio de legalidad que afecta al acto. Según lo que aparece aquí, Alexis, no, porque lo hubiera inmediatamente ordenado, como le decía, invalidar. Nos deja sin efecto, nos ordena y en su caso juicio de... Así opera la Contraloría. Concejales, ¿alguna otra consulta sobre el Va más hacia el punto 3, así que personalmente espero llegar a ese. Ah, ok. ¿Vamos a ir punto por punto viendo las temáticas o...? Es que los dos, digamos, las dos consultas están abarcadas en la presentación de, en este caso, de la directora de control. Así que el tercer punto, la Oficina de la Vivienda también va a hacer una presentación. ¿Sí? Daisy, bueno, entendiéndose esto, tratando de simplificar un poco el lenguaje, la Contraloría no encontró detalles en la forma y no en el fondo. Y esos detalles en la forma no afectan directamente a los funcionarios que estuvimos involucrados en el proceso en total, entendiéndose el área que usted dirige, el área que yo dirigía anteriormente, el área jurídica y el área de SECLO, o sea, control, administración, asesoría jurídica.
hoy día, si no entregamos los antecedentes que Contraloría nos dice, estaríamos expuestos a una posible sanción. Eso en resumen. En efecto, Simón, porque claro, bueno, según las presentaciones que yo vi, los antecedentes estaban, solo que nos faltó vertirlos de manera suficiente en los actos administrativos. Por ejemplo, haber hecho mención a esta otra oferta formal, por qué se desestimó, cuáles eran las razones técnicas que se tuvieron en la vista, o haber simplemente mencionado que estaba la tasación del BCI, pero por qué razón la municipalidad no la consideró. Faltó como complementar de esa perspectiva el acto administrativo. Pero como le insisto, de haber encontrado a la Contraloría un vicio de fondo, inmediatamente detiene el acto. Proporcionar la municipalidad y como en representación de sus funcionarios la información con respecto a la forma, como bien señalan, tanto en las tasaciones, habrá un pronunciamiento de Contraloría que evalúe la... Mira, más que evaluar la decisión, lo que finalmente se vertió ahí en lo que menciona, nos van a realizar dice procedimiento disciplinario. No sé todavía si ellos hacen investigación propiamente tal o sumario, y conforme a la cual, en cualquiera de los dos tipos de procedimiento que se utilice, va a arrojar un resultado. Y ese resultado, evidentemente, va a ser como el pronunciamiento final de lo que se determine. Y eso entiendo yo que en su minuto, cuando usted, por una parte, se instruya, imagino que se va a poner en conocimiento de ustedes, no sé, porque a veces suele pasar tiempo entre que se señala y que se instruye propiamente tal, y luego la investigación que se realice, cuando lleguen también los antecedentes, normalmente también le ordenan al secretario que lo ponga en conocimiento del Consejo. Así que se va a existir un pronunciamiento, pero dentro de ese procedimiento disciplinario propiamente tal que ellos mencionan. Yo con respecto a la situación actual del proyecto habitacional, me gustaría poder escuchar a la Oficina de la Vivienda en qué está. Esto debido a que a los concejales que aprobamos este proyecto con la finalidad de poder tener un proyecto habitacional para gente que realmente necesita y tiene una enorme necesidad que no es inventada. Sin embargo, creo que es muy importante para mí personalmente adquirir un terreno que justamente vaya a solventar esa gran demanda y esa tremenda necesidad. Creo muy importante saber qué pasa con las tasaciones y con el procedimiento, porque hoy día nosotros a más casi un año de haber aprobado la compra de este terreno, no tenemos información de en qué va o cuál es el procedimiento. También han habido declaraciones sobre el financiamiento. Quisiera saber en qué está el financiamiento de este proyecto, obras de mitigación, qué alcance tendrían, cómo vamos en ese sentido. Quisiera poder saltar y pasar directamente a ese punto de exposición para conocer en qué va, porque al final todo el tema del terreno es justamente para la construcción de casas, y en eso nosotros tenemos que fijarnos de que este terreno haya cumplido, o según a nosotros se nos informó, este terreno cumplía con todas las necesidades, a nuestras expectativas de poder desarrollar y alcanzar esta meta y este proyecto. Me preocupa mucho que esto no se alcance, y creo que también es un punto súper importante de poder escuchar y conversar en esta sesión, alcalde. Perfecto, concejal. Entonces le vamos a dar la palabra a... ¿Qué necesita hacer? Pero
Pero ustedes saben dónde tienen el archivo, ¿no? En el pendrive. Sí, Vamos a contratar un curso de... No lo está leyendo. en realidad, sí. Hola, buenos días, señores concejales, directores. Bueno, nosotros vamos a contextualizar un poquito el tema del avance del proyecto de vivienda. Recordarles que igual esta es la tercera oportunidad en que presentamos el avance. Ya habíamos hecho 2 presentaciones anteriores. Vamos a trabajar principalmente con esta línea de tiempo, que es la que nosotros proyectamos con diferentes etapas, y les vamos a recordar más o menos cuál fue lo último que se informó y lo que estamos en la actualidad, ¿ya? Yo les voy a contar un poquito el avance administrativo y legal que ha tenido el proyecto, con ciertos hitos, porque en la oportunidad anterior solo habíamos constituido el comité habitacional. ¿Ya? Lo que se tiene que hacer ahora es la elección de la directiva definitiva. ¿Ya? Va a tener una duración de 3 años, desde el 2 de julio del 2022. ¿Ya? Luego, administrativamente, trabajamos en la recaudación de diferentes certificados que se denominan para poder acreditar que el terreno cumple con ciertos requisitos de distanciamiento para acceder a un financiamiento de acuerdo al decreto. Pueden cumplirse con 4 calificaciones, las cuales el terreno las cumple todas. Y son distanciamientos respecto de educación, de acceso a transporte, y que el terreno se encuentra dentro del radio urbano de la comuna. Luego, nosotros mensualmente, desde que se dio inicio al proyecto, más o menos desde el mes de febrero de este año, tenemos reuniones mensuales con el Servio donde estamos informando los avances, ¿ya? Esa es una mesa técnica que se realiza con la trabajadora social y la parte técnica del Servio para que nosotros vamos comunicando los avances que tenemos respecto al proyecto. Aquí también les puedo contar que en el mes de octubre, bueno, como les indiqué, que en el mes de octubre fue que se realizó el proceso de elección de la directiva de el proceso de elección de la entidad patrocinante, que como ustedes pueden ver, el directorio definitivo, y aquí está de la elección de la entidad patrocinante. Ya, la entidad patrocinante es el organismo que el proyecto técnico y social para ser presentado al Servio. Ya, eso les voy a contar ahora. ¿Ya? El día 7 de octubre se celebró contrato con la entidad patrocinante Consultoría y Proyectos Santo Domingo. ¿Ya? Esa fue la entidad patrocinante que el comité. ¿Ya? Acto seguido, la entregó formalmente a la entidad patrocinante los antecedentes de la familia necesarios para que ellos avanzaran en el proyecto.
Eso fue, como les digo, en octubre. Se tomaron ciertos acuerdos patrocinantes porque siempre se les indicó que, si bien es cierto, que organizar el comité administrativamente, nosotros siempre íbamos a estar detrás al ser los propietarios del terreno y tenían que respetar ciertos acuerdos. Entonces, ellos en realidad comenzaron con ciertos incumplimientos con los compromisos que habíamos tenido. Entonces, frente a eso, el grupo organizado, que es el comité, decidió revocar el contrato, porque en realidad no cumplían en los plazos establecidos y como recién está empezando, de verdad que era como la oportunidad legal, porque si no, habría más responsabilidades legales. Cuéntenme. Ya, ellos iban a comenzar a avanzar en la recaudación de los antecedentes físicos, es decir, la papelería, por decir, todo eso, y no lo hicieron. Y ahí, bueno, la trabajadora social, en eso se los... que después va a hablar mi compañera, ¿ya? Frente a eso, y la evaluación que hicieron con... preguntaron, y obviamente yo como asesora legal les indiqué que lo pertinente, como el contrato no tenía avance sustancial, era mejor la oportunidad porque después podría generar entre ellos si es que por ejemplo, el presidente avanzaba, después se retrotraía. Como no habían avanzado nada, estábamos como en foja cero. De constructores y proyectos de la municipalidad indicando que para ellos era complicado ir avanzando en el proyecto cuando había un déficit importante. Esa comunicación efectivamente en algún de nosotros, porque como insistimos en su respuesta, Sí. Se entregó, ¿ya? Se entregó que ellos no trabajaban proyectos que no podían. Yo no voy a hablar de financiamiento porque no me gusta hablar en negativo. No, pero ellos lo nombran. Lo voy a ver quizás un déficit presupuestario en el sentido de que con los recursos que entrega el Estado actualmente no era posible financiar el proyecto. ¿Y de cuánto hablan de déficit, perdón? Porque fueron eso bien, pero eso fueron bien explícitos ellos. Sí, eso lo va a transparentar el director, ¿ya? Porque yo estoy hablando de la parte legal, yo voy a ser bien técnica en ese sentido, ¿ya? Entonces ahí se resolvió finalmente el contrato, como le digo, se entregó la carta certificada a la patrocinante y el contrato. Entonces, por una decisión también técnica de nosotros de la oficina y por otros requerimientos que teníamos además, se tomó la decisión en conjunto con el alcalde y el director como entidad patrocinante, en la medida de que el comité quisiera elegirnos, que también no le podemos imponer nosotros, ¿ya? El día 4 de noviembre se ingresó en el portal de proveedores técnicos la totalidad de la para suscribir el convenio regional de asistencia técnica, que es con la Seremi Imbú de Valparaíso. La finalidad es que nosotros esperamos la de atender los colectivos de las familias en temas habitacionales. No solamente para este proyecto, cualquier otro requerimiento que exista en la comuna, ya sea en el área urbana. Y eso nos vería como fortalecidos en el sistema, en el hecho de llevar a cabo este proyecto habitacional. Ahora no sabemos efectivamente si la gente nos va a elegir a nosotros, ¿ya? Eso es como para darles una alternativa más y una herramienta más, en el entendido que nos costó un poco encontrar entidad patrocinante, ¿ya? O sea, el comité analizó diversas opciones, se hicieron reuniones con varias entidades patrocinantes, se les citó acá, ellos tuvieron reunión aparte solo con el comité, ya costó un poquito.
Yo creo que eso surgió porque no todas las entidades patrocinantes trabajan en la provincia de San Antonio. Hay pocas entidades y menos trabajan en la comuna de Santo Domingo. Entonces, en realidad hay como que eso es definitiva. ¿Por qué? Porque el tema de la entidad patrocinante no va de la mano con el proyecto habitacional del constructivo. Esto es como contratar una consultoría para hacer el proyecto y aparte después la ejecución, ¿ya? Para que se entienda como en términos generales. Como última cosa, un proyecto desfinanciado, vale decir que no se financia con los subsidios, ¿tiene visos de realizarse con subsidios? En su experiencia, ¿ha tenido proyectos desfinanciados que lleguen a los Personalmente, en mi subsidios? experiencia, que es la que tuve en San Antonio, hubo proyectos que efectivamente cuando uno los calculaba y después, durante la ejecución se volvían, había déficit, había muchos déficits. Y se conseguían los recursos, siempre se consiguieron los recursos. Ahora, hay algo cierto, que los proyectos, si bien es cierto, se financiaban en la normativa, como eran proyectos de emergencia y que estaban en un estado de excepción, todos los recursos que se aportaron son ¿ya? Por otro lado, desde el año 2020, más o menos, el Servio acusó que todos los proyectos ingresados es de un déficit de un 14%, desde ya, o sea, lo ingresa, entonces sí o sí, durante el proceso de aprobación, el Servio se ha visto la necesidad de aportar recursos adicionales. Conoce que se puede solicitar como aporte adicional lo que se denomina técnicamente AD, ¿ya? Justificado. Técnicamente se puede solicitar recursos adicionales. A mayor abundamiento, frente a esa problemática, Servio, como una política, aumentó todos sus precios, los aumentó en más o menos en un 14% para poder subsanar esta. Desde a principio de año, les recuerdo que el MIMBU tiene una política habitacional para hacer 260.000 viviendas, ¿ya? De las cuales el CORE, la región de Valparaíso, quiere que la región de más no pueda obtener esos subsidios. Los regionales recursos a todos. Entonces, que nosotros somos los que estamos abogando en estos momentos, porque efectivamente de este proyecto, sino que no. Porque Pero no también se ha iniciado. por eso. De acuerdo, pero cuando un proyecto se presenta para ser subsidiado con déficit, ¿hay alguna posibilidad de Es acceder? que, don Germán, nosotros no podemos presentar un proyecto con déficit. Ese es el punto. ¿Ya? Eso sí. Nosotros tenemos que completar ese déficit. De acuerdo. Y el proyecto. Que hay financiamiento extra. Sin duda. ¿Cuánto es el proyecto que presentó la municipalidad con los edificios en blog, maximizando? Pero él va a exponer eso. Ya, ¿Ya? okay. Mi compañera les va a contar un poquito del tema social, porque al margen de esto, para no producir retrasos así en los temas administrativos y los temas sociales, como avanzamos, nosotros en este momento estamos avanzando en la papelería, ¿ya? Y eso es un avance más o menos sustancial. Patricia. Buenos días, concejales, directores.
En lo que respecta al proyecto en el área social, hoy día nos encontramos, concejal Matías, respecto a su consulta, de acuerdo a los avances del proyecto, hoy día nos encontramos confeccionando el módulo social y el administrativo para el ingreso al proyecto de calificación, que es la primera etapa que nosotros podemos llevar a cabo en base al decreto 49 de Fondo Solidario de Elección de Vivienda, ¿ya? Lo que se ha hecho es solicitarle documentación a cada uno de los socios, a los 108 socios que quedaron preseleccionados para el comité Barrio Casa. Y con ello solicitarles la firma de los documentos que son los formularios bases para el ingreso a calificación, como les mencioné, ¿ya? Quisimos seguir avanzando en este proyecto porque encontramos que, bueno, desde mi área social, se repite en cada uno de los relatos de la gente que es necesario poder hacer un proyecto habitacional acá en la comuna. De hecho, los mismos relatos de las personas, de las familias que llegan a hablar conmigo, es que tienen que emigrar de la comuna para poder resolver su solución habitacional y luego regresar para ver si es que encuentran algún arriendo o hacer alguna extensión en su vivienda de los padres para poder estar en la comuna. Entonces, desde esa base, nosotros quisimos seguir avanzando, como les dije, en el proyecto y empezamos la confección de la papelería, como mencionó Leslie, y hoy día estamos ya en el 60% de avance del proyecto en el área social y administrativa. Luego de la firma, que es el día de mañana, las últimas personas que vienen a firmar documentación, empezaríamos a hacer el diagnóstico del proyecto para entregar la justificación necesaria al serio de por qué es necesario hacer un proyecto acá en la comuna, ¿ya? En lo que respecta a ello, ya manejamos bastante información. En conjunto con el equipo hemos solicitado información también a Dirección de Obras para que nos pueda aportar en cuanto a la información de la justificación del diagnóstico, y la gente ha sido bastante responsable en entregarnos la documentación necesaria para poder avanzar en el proyecto. En lo que respecta al incumplimiento que usted mencionaba por parte de la consultora Santo Domingo, se llegaron a ciertos acuerdos. Uno de ellos primero era que estuvimos de hecho acá en una reunión que tenían que entregarnos el presupuesto del proyecto, nos pidieron 30 días, lo que no fue así, se demoraron 2 semanas posterior a los 30 días. Luego de ello, también Manola, la secretaria, nos indicó que tenía que solicitar la documentación para poder empezar a confeccionar los módulos administrativos social, y consultándole al comité, a la directiva propiamente tal, nos mencionaban que no tenían contacto telefónico ni por WhatsApp ni por correo, por lo tanto las chicas empezaron a preocuparse porque no estaban siendo citadas o contactadas para solicitar la documentación. Desde ahí nace la necesidad de ellas, como directiva, de ver qué otras opciones tenían para poder seguir avanzando en el proyecto, y es lo que en realidad, en definitiva, informó Leslie, ¿ya? Pero en lo que respecta al módulo social y administrativo, estamos avanzando para la confección, no hemos puesto plazo, y la idea es poder terminarlo lo antes posible para poder ya tener por lo menos esa parte avanzada y continuar con lo técnico. ¿Ya? ¿Usted dice que la consultora no le dio respuesta al comité? A ver, con respecto al cuadro de financiamiento, ellos pidieron 30 días y al número 30 estamos con ellos para presionarlo un poco en el sentido de entregar el presupuesto, y la constructora sí se la había entregado a la entidad patrocinante, pero la encargada de la entidad patrocinante no nos había proporcionado a nosotros como municipalidad el presupuesto, ¿ya? Y desde ese hecho no se le había comunicado a la familia de la directiva, o sea, a la directiva del comité. ¿Respuesta formal de la consultora? Sí, ellos enviaron un correo posterior entregando, de parte de la consultora Santo Domingo, entregaron un correo informándoles sobre el presupuesto y en cuanto a los montos, etcétera, que eso después lo puede explicar el director. Pero ellos sí, efectivamente entregaron una respuesta en un correo electrónico, pero posterior. ¿Y no se ofrecieron también a asesorar al comité en virtud de que ellos rechazaron el ofrecimiento porque no tenían
suficiente cobertura en el proyecto? Lo que pasa es que ellos me hicieron mención a ello en un correo, pero la decisión ya pasa directamente por la directiva. Claro, y bueno, en definitiva el director es el que puede ahondar en la respuesta que usted necesita. Okay. ¿Ya? Pero sí, efectivamente ellos se pronunciaron, efectuaron un correo electrónico indicando y diversas otras cosas. Quisiera solicitar si es posible el envío al Consejo de este correo electrónico, lo que se plantea de la gravedad, quizá, según lo que ustedes como Oficina de Vivienda aseguran, con respecto a la consultora. Quizá al no cumplir con tiempo, creo que son situaciones bastante complicadas que aquí solicitaría conocer la respuesta oficial también de ellos para poder contrastar. Más allá con la gravedad que puede existir con esto, no es en ese tono, ¿ya? Hay consultoras o entidades que pueden dilatar un poco la respuesta en base a sus tiempos, porque recordar que la consultora Santo Domingo no veía solamente este proyecto, y ellos contestaron. En cuanto al cuadro que entregaron para el financiamiento del proyecto, ellos entregaron su versión respecto del análisis previo que habrían realizado, ¿ya? Pero como bien dije, el director quien va a entregar mayor en la respuesta formal de la consultora, ya que no estamos acá para calificar la gravedad de la situación, sino que conocer los hechos efectivos dentro de esto, y esa visión es tremendamente importante para contrastarla, como digo, con lo que presentan ustedes. Yo también solicitaría lo mismo que es una consultora bien conocida en Santo Domingo, que ha hecho Lo conocemos, de hecho la consultora mucho se tiempo, dedica entonces me gustaría tener esos antecedentes también. a trabajar en DS 27255, así que también lo conocemos. Por favor, le hace llegar los antecedentes. Sí, no hay problema. ¿Alguna otra duda o consulta? Muchas gracias. Buenos días, alcalde, concejales, colegas directores y colegas. Bueno, más que nada nosotros estamos haciendo hoy día una evaluación. Ya Oficina de Vivienda presentó lo que tiene que ver con la parte social del proyecto. La evaluación más de números y más de la parte de proyecto, estamos haciendo un levantamiento que consiste en estas dos partes. Una, en todo lo que tiene que ver con el cuadro de financiamiento que presentó esta empresa, y como segunda parte, lo que tiene que ver con el proyecto en sí, el costeo del proyecto. La empresa señala que el anteproyecto, el costo general eran 207.400 UF, de los cuales nosotros estamos revisando si ese proyecto cumple con el itemizado de ese proyecto cumple con este total, para evaluarlo por ese lado. Pero la evaluación que ya hemos realizado y que estamos avanzando con mayor resultado es el comparativo de la parte de financiamiento que presentó esta empresa, que en el fondo señalaba íbamos a tener un déficit por vivienda de lo cual nosotros, haciendo una revisión solamente por la línea de cada uno de los subsidios del DS49, llegamos a prácticamente la mitad de eso. O sea, habían subsidios mal aplicados por parte de esta empresa. Por eso les digo que estamos haciendo una evaluación en estos dos aspectos, en la parte de subsidio y en la parte del proyecto. Según esta evaluación que ya hicimos, nosotros llegaríamos a que existiría hoy día una brecha que habría que cubrir de 450 UFs, a diferencia de las 908 UF que presentó la empresa. Entonces, estamos en esta etapa de evaluación, estamos avanzando, estamos también teniendo conversaciones a ver cómo solucionamos lo que mencionaba anteriormente la Oficina de Vivienda en cuanto al financiamiento, y esto lo puedo informar hasta el momento. Nos falta, como les digo, la parte todavía del proyecto, sí, pero en la parte de subsidio hay una diferencia importante que tenemos nosotros, que hemos hecho nosotros. Eso es lo que puedo informar hasta el momento. Entonces, disculpe, pero dado el anteproyecto de la empresa original son 207.400 UF. ¿Ya? Nosotros hemos revisado el itemizado, a eso voy, estamos revisándolo. Usted dice que la EGIS anterior dice que faltaban 3.300 millones, que en la mitad, en 700 millones, más o menos. A
eso sin considerar el costo del anteproyecto, pero recuerda que el anteproyecto puede bajar, y ahí esa brecha puede disminuir aún más, pero esa es la evaluación que estamos haciendo, en dos lados. En su evaluación, porque usted no estuvo metido en el análisis inicial de este proyecto, los mayores costos de este proyecto, ¿dónde nacen? Mire, yo no me quiero pronunciar todavía en la parte técnica del proyecto, porque como le digo, solamente la parte de subsidio, del DS49. ¿Y el proyecto no lo ha estudiado? Todavía no. ¿Y cómo puede decir que llega a la mitad del déficit? Subsidio. Solamente con subsidio. Por eso le digo, lo dividimos el análisis en dos partes, en la parte de subsidio y en la parte técnica del proyecto. No hemos llegado todavía al análisis técnico. Que tiene mucha experiencia en el tema del proyecto. O sea, suena razonable decir que puede 50% menos, ¿usted lo ve factible? Luis, en realidad, yo no conozco esta empresa, quiero dejar en claro este punto. Si yo llego a la mitad de financiamiento, o sea, a la mitad de me aparece una luz roja ahí. Como le digo, llevo esa parte, le digo la mitad del análisis, me falta la parte técnica. Sumamos la otra parte, ¿podemos llegar cercano a los 3 millones? Esa es la evaluación que falta completar. Porque está viendo un solo lado nomás. Pero si me preguntan por la parte de subsidio, están caídos. Eso es lo que puedo decirle hasta el momento. ¿Y si están caídos al ministerio? No, como hasta ahora, ¿sí? No, como decía la Oficina de Vivienda, hay que buscar la alternativa. O sea, no hay subsidios para este proyecto en este minuto si no está financiado. Y el financiamiento estamos cortos según su estimación. ¿Subsidios hay? No, pero no alcanza. No alcanza para financiar el proyecto. No alcanza, pero hay... Bueno, y la estimación más buena, faltan 1.700 millones. Sin evaluar el anteproyecto. Bacanudo. Sí. La directiva, no las bases. Ok, alcalde. O sea, pueden vivir en la nebulosa ellos. Porque la gente tiene necesidad de una vivienda, tiene que saber en qué ¿dónde está pisando? Pero hay que informar. Pero, concejal, disculpe, desde la misma necesidad habitacional que las familias tienen y desde los relatos que yo he podido escuchar, creo que tampoco es acorde informarle a la gente está buscando la alternativa. ¿Qué va a pasar si yo le digo a una persona, sabe qué? Drásticamente está falta financiamiento para el proyecto, la gente se va a desmotivar con respecto a ello. Y ya hay una ilusión instaurada acá en la comuna respecto a este proyecto habitacional y por ello se están buscando las mejores alternativas para poder evaluarlo. ¿Sabe lo que pasa? Perdón, por eso es que la directiva sí se la usted tiene razón en lo que dice, pero aquí hay que ser consecuente, claro, preciso y conciso. Porque no podemos jugar con la expectativa de la gente. Por lo mismo. Y en este caso puntual, cuando yo le pregunto al director si se ha interiorizado el proyecto y dónde están los mayores costos, nace en el terreno mismo, en la formación del terreno. Y eso indudablemente nos va a complicar muchísimo, por más que hagamos las gestiones que hagamos. Y yo quiero que el anterior secta, por buscar la alternativa, darle mayor densidad, aprobamos mayor densidad, aprobamos en altura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos un problema. Nos faltan 1.700 millones, la mejor de las estimaciones, en este minuto. Frente a eso, alcalde, ¿cuál va a seguir como municipalidad para poder hacer realizable este proyecto? Sería bueno la solución en el sentido de gobiernos regionales, gestiones de ese tipo, cosas conducentes a buscar solventar un déficit. Sí, voy a reiterar la información. Esa brecha que se produce hoy día de aproximadamente 1.700 millones, ojo que es todavía sin tener el levantamiento, considerando las cifras del anteproyecto de la empresa anterior. Puede que esa brecha no exista, por eso creo que no es bueno tomar algunas aprehensiones sobre lo que uno pasa. Puede ser que nosotros revisemos el itemizado del proyecto y puede ser que esa brecha no exista eventualmente y puede que el anteproyecto también tenga problemas de diseño o del itemizado en sí, no lo sé todavía. ¿Entienden? Pero ya se me prende la alarma cuando veo que los subsidios están...
¿Una consulta? ¿Cuándo vamos a tener esa información, Braulio? Yo De estoy la evaluación trabajando del proyecto en el ámbito de la constructibilidad también en ese, específicamente en ese ámbito. Estamos trabajando en eso, estamos evaluando también las cargas de trabajo de nuestra división de proyectos. Si nos vamos a demorar mucho, vamos a tener que probablemente asesorarnos externamente. Ese es un tema que estoy evaluando, pero en la perspectiva tenemos que tenerlo lo antes posible, o sea, dentro del próximo mes, en enero. Vamos a tardar. Esa es mi proyección, para tener la evaluación completa y poder presentar todo lo antes. Esa es la idea. ¿Alguna otra consulta? En relación al punto 2 de la tabla, participación de funcionarios y eventuales responsabilidades, me gustaría saber, director, en el caso SECPLA, ¿quién evaluó el terreno o quién le dio visto bueno al terreno por lo complejo que es construir en un terreno como ese? Pero concejal, esos antecedentes No están, alcalde. se entregaron en su momento. No, en ninguna parte están. Se lo Bueno, pedimos a usted oficialmente, le entregamos una documentación y usted hasta el minuto nunca respondió a través de su consejo administrativo. O sea, respondí. No, porque no. A ver, quiero ser bien claro, alcalde, lo que estoy planteando. Aquí hay responsabilidades y son responsabilidades complejas. ¿Pero responsabilidades de qué? Cuando uno evalúa un proyecto... No, pero aquí no se está cuestionando la evaluación. Aquí estamos hablando... No, yo sí estoy cuestionando la evaluación porque lo dije dentro de mi argumento no viene cuando punto, rechacé... concejal. Bueno, exprésese. Muchas gracias, alcalde. Cuando uno evalúa un proyecto de viviendas sociales, tiene un costo importante en la constructibilidad de un proyecto. Por eso es importante saber quién le dio el visto bueno a poder construir un proyecto de viviendas sociales en un terreno como ese. Eso lo tiene que haber visto un yo supongo, probablemente, de SECPLA. Perdón, esa es ¿O su no pregunta. hubo ni un análisis? Esa es su pregunta. Sí. Es que no es atingente a los puntos de la tabla y son cosas que hemos visto cuando se evaluó sí, la compra del los puntos terreno. de la tabla, porque estamos metidos en un forro por una decisión que se tomó en un consejo. Perdón, de ¿qué comprar un foro terreno. concejal? Explíqueme. Estamos metidos en un forro de viviendas sociales, ¿Ya? en un terreno complejo construir, ¿Ya? que incrementa mucho los costos y no estamos viendo hoy día la necesidad de justificar. Perdón, el director le explicó que está en evaluación, que además él está viendo la posibilidad de hacerlo internamente, contratar una interna para hacer el proyecto y con eso determinar claramente, porque hoy día solamente hay aproximaciones. Sí. Y si así fuera, Por todas las efectivamente, aproximaciones, y si así fuera, y en virtud efectivamente, todos estos proyectos están sujetos a ¿Me algún permite argumentar, déficit alcalde? presupuestario. Por supuesto, pero Muchas yo gracias. estaba respondiendo a lo que usted me está preguntando. Sí, pero usted me está interrumpiendo. Déjeme terminar. Perdón, pero y usted me preguntó y yo le estaba respondiendo, concejal. De acuerdo. Así que, bueno, adelante. En virtud de lo que estamos conversando, tiene que haber habido una evaluación de SECPLA respecto del terreno. ¿Esa evaluación se hizo o no se hizo? Yo no me voy a pronunciar sobre lo que está... Yo marqué un hito acá. Cuando yo llegué a SECPLA, la compra del terreno, no me voy a referir a la compra del terreno en lo que pasó antes. Yo estoy preocupado de solventar y resolver la emergencia de los vecinos, que en el fondo las viviendas sociales. Entonces, lamentablemente, concejal, yo no me voy a referir a los temas anteriores. A lo mejor no es a usted a quien le tendría que dirigir en la asesoría que usted tuvo, alcalde, respecto del terreno en sí. ¿No vieron la complejidad de eso? ¿O si lo vieron y lo minimizaron? Que por eso, concejal, esos antecedentes se vieron cuando se le presentó la evaluación de los terrenos y vimos la posibilidad y se aprobó en consejo este terreno, que de hecho es algo que la Contraloría no cuestiona. Está bien comprado, alcalde, no hay perdón. cuestionamiento respecto a la compra, no hay cuestionamiento respecto a la toma de decisión, que fue una buena decisión, y esos aspectos técnicos se están viendo a través de nuestra oficina hoy día, de la vivienda, oficina SECPLAC, que está evaluando el proyecto además, así como está, incluso tiene un estándar un poquito mayor, a ver, quizá habría que ajustarlo para que dé los valores, si es que así fuera, pero no tenemos una cifra formal hoy día clara de que efectivamente tenga un déficit. Y si fuera así, bueno, tenemos que hacer gestiones para poder... Sí, hubo una evaluación entonces. Sí, pues la que usted menciona, de No, justamente de la yo constructora. le pregunto a usted.
No, estoy hablando de la evaluación de ahora. Aquí hay una evaluación que hizo la EGI, por cierto, con el proyecto que le presentó a la municipalidad, y frente a eso la EGI fue muy concluyente diciendo que ellos no se podían comprometer a participar en un proyecto que estuviese financiado. Claro, pero déficit que ascendía, según ellos, ¿sí?, a 3.300 millones a lo mínimo, porque hablaban de una cifra tal vez un poco mayor. Entonces, yo entiendo, podemos hacer todas las mitigaciones caso. Yo la pregunta que le reitero es que, ¿por qué ese análisis que hizo una EGIS, que tiene una experiencia muy grande en construir proyectos de este tipo, no la tuvimos nosotros en la precaución inicial del tema? Porque si hubiésemos sabido que esto era una realidad, a lo mejor podríamos haber propendido de otra manera. Yo creo que la decisión, perdón, ¿quería agregar algo? Sí. Bueno, yo no estuve en el momento cuando se compró el terreno, ¿ya? No. Pero le puedo responder un poquito técnicamente por mi experiencia. El terreno, por lo que yo he conversado con los arquitectos y el anteproyectista, técnicamente cumple con la funcionalidad para hacer un proyecto habitacional. Exacto, o sea, el terreno técnicamente es bueno. Incluso él en algún momento, cuando se evaluó hacer el anteproyecto, se visualizó hacer viviendas y eso encarecía mucho el proyecto. Viviendas me refiero a casas, ¿ya? ¿Por qué? Porque había que hacer mucho muro de contención, era mucho pavimento hormigón, ¿ya? ¿En el edificio no hay muro de contención? Hay, pero son mucho menos. De hecho, se optimiza, los edificios están ubicados en las superficies más planas y se ocupan las cotas naturales del terreno. Entonces, la parte plana del terreno es relleno. Pero se hace compactación, se hace trabajo de suelo. Mire, yo ahí no soy profesional técnico, pero el terreno no era malo, no es malo. Técnicamente, cuando ya yo estaba aquí y trabajamos con Marcelo en el anteproyecto, se indicó que, de hecho, esa es la franja en que existe como zonificación para hacer esa tipología de vivienda. Además, recordemos que el plan regulador de esta comuna no es muy amigable con la vivienda de interés social, por decirlo de cierta manera. Entonces, si bien es cierto, urbanísticamente hay normas que son de excepción aplicando la vivienda social, ese terreno era el mejor que existía hasta ese momento, según el conocimiento que tengo yo de lo ¿Usted no tuvo conocimiento del terreno al frente de esos 2 hectáreas? No, en eso no, yo no estaba, don Germán, así que, pero yo sé que técnicamente ese terreno es bueno. ¿Un terreno plano no es mejor que ese terreno? O sea, sí. Allá, no, tan simple como eso, me parece... Antecedentes técnicos y el mérito de la decisión, las leyes se lo atribuyen al alcalde sin perjuicio de la asesoría técnica, la aprobación del consejo. Es importante recordar que podemos volver a compartir el expediente. Se tuvo a la vista informe de servicio. Acordamos, se tuvo a la vista informe de seguridad urbana, ¿no?, respecto a la zonificación, tal como indicaba nuestra colega Leslie. Se tuvo informe también respecto de la dirección de obras y se tuvo informe, aquí a lo mejor la terminología me falla, respecto a la factibilidad en materia de servicios, ¿no? Sumado un informe jurídico respecto a la procedencia, al trato directo. Los informes también se tuvieron previos a la adquisición, se compartieron en su oportunidad, podemos volver a compartirlo y también fueron consignados en el acto administrativo que dispuso la adquisición. Una carpeta verde que al parecer a los concejales, disculpen concejales, pero ustedes comentaron a Contraloría que no se le habían entregado antecedentes y claramente se le entregaron una carpeta verde un mes antes de la votación. Sí, no venía la tasación del BCI porque en ese momento no estaba concejal, pero sí estaban los demás antecedentes que eran los que se necesitaban para la aprobación y que lamentablemente después desconocen ustedes al ir a Contraloría. Igual también hacer una acotación al respecto, y esto igual es complejo. Hoy día se menciona que
los vecinos del comité desestiman a la constructora, pero yo no conozco ningún proyecto social que haya desarrollado la constructora. Sé que ha hecho un montón de construcciones pequeñas, ha arreglado casas, pero proyectos sociales, creo que hoy día, y que en off the record algo le comenté al concejal Matías, yo creo que hay que caminar en pro de la gente, de poder considerar a la brevedad poder llegar con los recursos para poder hacer las casas, pero sobre todo asesorarse con alguien experto en viviendas sociales, porque la entidad patrocinante que teníamos no era experta en aquello. ¿Y por qué no lo hicimos antes? Pero es que lo eligió el comité. Entonces, por ese motivo, hoy día yo creo que es una buena decisión que el municipio sea la entidad patrocinante. Perdón, distinguido Moisés, le voy a decir en esta oportunidad. ¿Usted sabe por qué le digo Moisés? O sea, la culpa es de la EGIS. No. Yo quería plantear un punto importante porque aparentemente es la poca experiencia de la EGIS, en este caso, el déficit que tenemos. No confunda las cosas. Estamos, concejales, funcionarios. Para resumir, hoy día se ha presentado a solicitud de 3 concejales este Consejo Extraordinario para plantear el informe de Contraloría que presentó, y muchas gracias Daisy por la presentación de este informe, el que habla de 5 solicitudes a Contraloría donde se le pide ver si estos actos administrativos se ajustan a los actos administrativos, digamos, transparentes y probos, los cuales 4 son desestimados porque están todos los antecedentes, y eso también habla muy bien de la gestión realizada por los funcionarios y por la municipalidad, dado que después de esta revisión, y bueno, y también como alcalde, que también se ha cuestionado ahí, y una de las consultas recibe una observación respecto a la falta de antecedentes, que al parecer sería una tasación que no se incluyó, como también argumentar el por qué se tomó la decisión por X terreno y no por otro. Sobre eso quiero mencionar que fue una buena decisión. Fue una buena decisión porque era el único terreno que tenía disponible en ese momento, como decía aquí justamente nuestra funcionaria, que tenía las condiciones para viviendas sociales. Una realidad que todos sabemos y conocemos en terreno que existe en Santo Domingo, ¿ya? Que existe una necesidad de vivienda. Por muchos años no se han hecho proyectos porque el valor de los terrenos son muy altos. Asumimos esa responsabilidad respecto a esta auditoría que tiene que hacer, o en este caso investigación, la Contraloría la tendrá que hacer, tendremos que aportar los antecedentes, pero eso no quita que el proyecto va a seguir adelante, el proyecto está caminando, como mencionaron los funcionarios, así que la tranquilidad también para el comité. Y bueno, también nos estamos haciendo cargo de una realidad nacional, que es el tema de las viviendas, que efectivamente es una brecha que existe y que el Estado no ha sido capaz de resolver. Y aquí nosotros dimos una decisión importante, una decisión valiente, como dicen, para hacer tortilla hay que quebrar huevos. Bueno, nosotros dimos una muestra de que estamos actuando cuando existe la posibilidad de poder dar un paso importante y con financiamiento propio, poder dar este paso de poder tener estas viviendas que está caminando. Efectivamente, estamos en una etapa que hay que evaluar el proyecto, hay que ver si tiene diferencias, como justamente mencionábamos. Bueno, y buscaremos la forma de financiarlo, pero no por ello vamos a retroceder o cuestionar nuestra decisión, ¿ya? Así que eso es importante mencionarlo. Agradecer a los funcionarios de la vivienda que presentaron, muchas gracias ya por la presentación. Y bueno, ahora separar el proyecto. Una cosa es el informe de Contraloría, que lo mencionamos, se entregó, y otra cosa es empezar a cuestionar el terreno. Pero la decisión, como les decía, no está cuestionada la decisión en base a lo que dice Contraloría. Por lo tanto, hoy día el proyecto continúa y tener la tranquilidad de que hoy día digamos, nos queda solamente esta visita a Contraloría respecto a antecedentes que tenemos que aportar en su momento. Así que, dicho eso, daríamos por terminado este Consejo Extraordinario. Muchas gracias.
Siendo las 10:40 y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se da por finalizada. Muchas gracias por su asistencia, concejales y funcionarios.